Leccionautas, un programa de la Iglesia Católica animado por el Consejo Episcopal Latinoamericano CELAN. La Biblia será la brújula que nos indicará el camino. Domingo 30 de agosto de 2026. 22º domingo durante el año, ciclo A. Mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca, agostada sin agua. Salmo 62. Preparación espiritual. Espíritu Santo, bendito seas por tu compañía. Espíritu Santo, úngeme para comprender la palabra. Espíritu Santo, regálame vivir la palabra. Espíritu Santo, envíame a anunciar la palabra. Amén. Les compartimos la buena noticia de Jesús contada por Mateo, en el capítulo 16, de los versículos 21 al 27. A partir de entonces, Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él tendría que ir a Jerusalén y que los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo harían sufrir mucho. Les dijo que lo iban a matar, pero que al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo: Dios no lo quiera, Señor, esto no te puede pasar. Pero Jesús se volvió y le dijo a Pedro: Apártate de mí, Satanás, pues eres un tropiezo para mí. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda la vida por causa mía la encontrará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? ¿O cuánto podrá pagar el hombre por su vida? Porque el Hijo del Hombre va a venir con la gloria de su Padre y con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno conforme a lo que haya hecho. Les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán hasta que vean al Hijo del Hombre venir a reinar. Algunas pistas para comprender el texto. Muchos estudiosos señalan que con este primer anuncio de la pasión de Jesús comienza una nueva sección del Evangelio de Mateo, donde el mismo Jesús va a ir mostrando abiertamente que su mesianismo se va a realizar por el camino de la pasión, o sea que se presenta como un Mesías sufriente. Su misión la llevará a cabo a través de la humillación, del sufrimiento y de la muerte. Esto explica la insistencia en los anuncios de su pasión a lo largo del camino hacia Jerusalén, anuncios que los discípulos no logran comprender. La pasión indica un fracaso real, aunque no definitivo, el rechazo por parte de su propio pueblo, Israel, que terminará en la crucifixión. Pero este camino de la cruz terminará bien, porque luego de la muerte vendrá la resurrección, que es también anunciada aquí, aunque tampoco es comprendida. Inmediatamente después de este anuncio, Pedro lleva aparte a Jesús y lo reprende, diciéndole que Dios no puede permitir esto. La reacción de Jesús es también inmediata y con una frase muy fuerte, pues lo llama ahora Satanás y le manda volver a ubicarse detrás de él. Las palabras y la actitud de Pedro son para Jesús un escándalo. Esta expresión significa inducir a pecado, ser piedra de tropiezo. Teniendo en cuenta este sentido de la palabra escándalo, algunos autores ven una clara contraposición con Mateo 16:18, donde Jesús llamó a Pedro roca sobre la que edificará su iglesia. Aquí, en vez de la piedra firme para edificar, Pedro se ha vuelto piedra de tropiezo que hace caer. Pienso que vale la comparación, por cuanto mientras en su confesión de fe Pedro habló movido no por la carne ni la sangre, sino por revelación del Padre, aquí Pedro siente, piensa y habla como hombre, no según Dios. Tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. El camino de Jesús es también el camino de la iglesia, de sus discípulos. Por eso Jesús, acto seguido, presenta a sus discípulos el camino de la cruz como paso obligado para el que quiera seguirlo. Como bien nota Ulrich Luz, la pasión de Jesús y el seguimiento de los discípulos se implican. Son tres las acciones que Jesús exige, son imperativos a los que quieren ir detrás de él.
Negarse a sí mismo, tomar la cruz o levantar la cruz y seguirlo. Niéguese a sí mismo literalmente significa decir que no, rehusarse, pero en el contexto se entiende como un cuestionar las propias evidencias, un olvidarse de sí mismo, no mirar por sí mismo ni por sus propios intereses a la hora de decidir, sino por los de Jesús como exclusivo. Así el discípulo podrá pensar como Dios y no como los hombres. El tome su cruz y sígame ya se lo había pedido Jesús a sus discípulos al final del discurso apostólico, capítulo 10. Al respecto dice Ulrich Luz que la expresión tomar la cruz conecta directamente con la costumbre romana de que el condenado llevara su propia cruz al lugar de suplicio. El dicho se refiere entonces a la pena capital que amenazaba a los seguidores y significa literalmente: el seguidor debe hacerse a la idea de morir ajusticiado. Así, la disposición a la muerte se establece como la condición para ser discípulo. Le sigue un porqué que da razón de las renuncias y abre el horizonte a la vida verdadera. Negarse a sí mismo y tomar la cruz implica estar dispuesto a perder la vida, pero para encontrarla y salvarla. Luego, con un tono sapiencial, invita a reflexionar sobre el valor superior de la vida, cuyo único garante es Dios. Al final, como el anuncio de la pasión terminaba haciendo referencia a la resurrección al tercer día, así también el camino de la cruz del discípulo termina con la promesa de la recompensa por parte del Hijo del Hombre en el juicio final. Continuamos con la meditación. Es inevitable sentir cierta incomodidad ante el Evangelio que escuchamos hoy y es importante no evadirse ante estos sentimientos ni, por supuesto, cargarse del sentimiento de culpa, porque el misterio de la cruz es una realidad difícil de asimilar, de digerir. Nuestra identificación con Pedro es aquí clara y también total, porque reacciona ante la cruz como hombre. Tiene los sentimientos, los pensamientos y la valoración propia de un hombre ante la cruz, pero de un hombre de iglesia, llamado a ser guía de sus hermanos en la fe. Al respecto, un comentario de von Balthasar nos dice: cuando Jesús presenta en el Evangelio el programa decisivo de su misión, no es solamente el mundo el que se escandaliza de la cruz, sino también, y en primer lugar, la iglesia. Y esta iglesia se compone de hombres, todos los cuales querrían huir lo más lejos posible y durante el mayor tiempo posible del sufrimiento. Comentando la respuesta de Jesús a Pedro, en la que le dice que es para él una piedra de tropiezo, Ratzinger, luego el Papa Benedicto XVI, nos dice: el que por don de Dios puede ser sólida roca es por sí mismo una piedra en el camino, que puede hacer tropezar. La tensión entre el don que viene del Señor y la propia capacidad resulta tan evidente que produce escalofríos. Y aquí de algún modo se anticipa todo el drama de la historia del papado, en el curso de la cual nos encontramos siempre con dos elementos: aquel por el que el papado, gracias a una fuerza que no procede de él mismo, constituye el fundamento de la Iglesia, y el otro por el que al mismo tiempo los papas particulares, por las características típicas de su humanidad, son constantemente escándalo, por querer preceder a Cristo en lugar de seguirlo, porque creen ellos, con su lógica humana, que deben prepararle el camino que, por el contrario, solo Él puede determinar. Tus sentimientos no son los de Dios, sino los de los hombres, nos dice el Evangelio. Relacionando el Evangelio de hoy con el del domingo pasado, podemos comprender entonces la necesidad de distinguir entre la persona y la misión. Pedro recibió de parte del mismo Jesús una misión y le concedió el poder, las llaves para cumplirla. Hoy vemos que esta misión divina recae
sobre la persona humana, con toda su fragilidad y que tiene reacciones propias de todo hombre. Por eso la necesidad de pedir al Señor la fe necesaria para aceptar que su gracia nos llega a través de las personas, que lo divino se transmite a través de lo humano. Esta verdad de la fe sostiene toda la vida de la Iglesia y se prolonga en la economía sacramental. Y a pesar de su reacción tan humana, Pedro fue solo reprendido o enseñado por el Señor para que aprenda a discernir los espíritus, lo que viene de Dios, lo que viene de los hombres, pero no le retiró su misión ni el poder conferido para cumplirla. Y esto también vale para nosotros, sus discípulos, como señalaba el Papa Francisco. Él nos decía: también nosotros, hermanos y hermanas, escuchamos la palabra que el Señor dice a Pedro: ve detrás de mí. Es decir, sé mi discípulo, realiza el mismo camino que hago yo y no pienses más como el mundo. De este modo, con la gracia de Cristo y del Espíritu Santo, podremos transitar por el camino del amor, incluso cuando amar conlleve negarse a sí mismos, luchar contra los egoísmos personales y mundanos, atreverse a vivir fraternalmente. Porque si es verdad que todo lo que cuesta esfuerzo y sacrificio y a veces implica tener que subir a la cruz, no es menos cierto que cuando perdemos la vida por el Evangelio, el Señor nos la da en abundancia, llena de amor y alegría, para la eternidad. Continuamos la meditación con las siguientes preguntas. ¿Cuáles son mis sentimientos ante estas palabras de Jesús? ¿Cuál sería para mí el mejor camino para llegar al Padre? ¿Coincide mi proyecto personal con la propuesta de Jesús? ¿A qué debo renunciar para poder seguir al Señor con alegría? ¿Vivo centrado en mí mismo o hago de mi vida una donación a los demás? Gracias, Jesús, por invitarnos a seguirte. Que sepa identificar lo cómodo y no busque atajos. Dame, Señor, la voluntad para ir tras tuyo y tu compañía siempre, más aún cuando vaya cuesta arriba. Quiero seguirte de verdad, con todo lo que soy, con todo lo que tengo. Abrazada a vos y a mi cruz, no podré perderme. Amén. Contemplación. Jesús, que no me escandalice de tu cruz y pueda seguirte. Acción. Durante esta semana me propongo ofrecerle algo al Señor que me cueste por los frutos de la visita del Papa León XIV. Bitácora de grandes leccionautas. Fuera de la cruz no hay otra escala por donde subir al cielo. Santa Rosa de Lima.